De libros seguimos hablando, de este libro que nos lleva hasta el corazón del poder mundial, de la mano de un periodista leonés que ha escrito este libro que se titula Se alquila Casa Blanca. Carlos de Vega, ¿qué tal? Bienvenido a Castilla y León Televisión, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, periodista leonés, has sido corresponsal durante 7 años en Estados Unidos, corresponsal al que hemos podido ver en 4 y en CNN+, pero cuéntame, ¿qué nos cuentas en este libro, Se alquila Casa Blanca? Pues realmente que es que esta casa está en alquiler. Cada 4 años se pone en alquiler en el mercado y quien quiere la puede intentar habitar. Pues ¿qué contamos? Por ejemplo, en esa casa hay un timbre y es un timbre al que cualquiera puede llamar. Pero ¿qué pasa si aprietas el botón? Bueno, pues pasan cosas. Entonces, contamos qué pasa si alguien va y aprieta el botón del timbre. O, por ejemplo, explicar que hay un habitante permanente. Lincoln, el fantasma de Lincoln, habita en esa casa desde hace más de 100 años. Tú lo dices, ¿no? Que más de algún inquilino le ha llegado a ver, ¿no? Sí. Bueno, Winston Churchill se salió de la bañera cuando estaba visitando una vez Washington completamente en pelotas con la barriga enjabonada y se encontró con Lincoln en la chimenea. Se llevó tal susto que pidió que le cambiasen de habitación y eso lo cuenta el propio Winston Churchill. Y contamos pues un poco lo que es la vida diaria de los presidentes que han estado allí, ¿no? Cómo se bañan en la piscina que está en la casa, qué pasó con la antigua piscina que estaba en un sótano, intrigas, detalles, anécdotas, gestos de esa casa que está en el centro de Washington, ¿no? Hemos visto fotos, hay fotos por ejemplo, a la sala de prensa. Cuando los corresponsales estáis sentados en esa sala de prensa escuchando al presidente, en este caso el presidente Obama, anteriormente a George Bush, ¿os sentís que estáis en el centro del mundo, en el lugar donde se toman las decisiones que afectan a todo el mundo? Te sientes un poco así, sí. Yo creo que todo lo que es la vida en Washington es un poco esa sensación de pensar que las cosas que pasan en el planeta pasan a tu lado. La sala de prensa tiene un problema, que es una sala minúscula y donde hace muchísimo calor, son solo 49 sillas las que hay, con lo cual muchas veces es como el juego de las sillas, ¿sabes? El que llega primero se sienta en un sitio, pero como los sitios están reservados, como llegue la persona asignada te tienes que levantar, buscar otro sitio, así que también tiene su intríngulis y también lo cuento ahí, ¿no? Que es un sitio un poco particular y un poco agobiante. Tienes la sensación de estar casi como en un submarino o en un vagón de tren, pero es verdad que las decisiones que se toman allí sientes que pueden afectar a todo el resto del planeta, ¿no? Muchas veces. Donde no se toman igual tantas decisiones es en el despacho Oval, aunque tenemos esa sensación de que es allí donde se encierran los presidentes estadounidenses para tomar decisiones que al final nos afectan a todos, pero dices en el libro que no se utiliza tanto. Prácticamente nunca, y hay una prueba del algodón. Fijaros en las imágenes del despacho Oval, siempre aparece impoluto. No hay papeles, no hay ordenadores, no hay carpetas, no hay post-its por las paredes. Y es que es verdad que es un sitio muy simbólico que se utiliza para los discursos televisivos o para recibir a líderes mundiales, pero desde John Kennedy prácticamente ningún presidente lo usa. Utilizan otras estancias del edificio o incluso de otros edificios que están en torno a la Casa Blanca y que son también del gobierno, ¿no? Aquí en España hablamos mucho del síndrome de la Moncloa, ¿no? Que es el que suele afectar a los presidentes, sobre todo en la segunda legislatura. ¿En Estados Unidos existe también ese síndrome de la Casa Blanca, ¿no? No tanto, no tanto. Y si te pones a pensar en los presidentes que han dejado de serlo, se retiran prácticamente de forma absoluta de la vida política. Tienen una especie de regalo, de caramelito final, y es que cuando terminan su mandato, la misión que tienen es construir una biblioteca en donde van a estar todos sus registros, los documentos, todo lo que ha sido su presidencia, junto a un pequeño museo en el que también ponen algunos objetos. Y esa es su misión, convertirse en una especie de bibliotecarios de la historia del país. Y a eso prácticamente se dedican todos. Presidentes, como decíamos al principio, contar sobre todo anécdotas. Tiene que dar para muchas anécdotas la Casa Blanca, ¿no? Yo no sé si más con personajes como George Bush o con personajes como Obama. Bueno, cada uno tiene su aquel. Yo creo que todos ellos, ¿no? Porque al final son personajes de película todos ellos. Bush era un vaquero que llegaba del lejano oeste de una familia millonaria por el petróleo. Obama es un negro de Chicago que ha estado en medio mundo y trabajando en organizaciones no gubernamentales y en asociaciones. Y luego están las primeras damas. Nancy Reagan, una actriz de Hollywood que revolucionó la casa, la redecoró entera y hasta contrató a una astróloga para decidir cuándo su marido podía viajar sin peligro de que sufrir atentados, ¿no? Con lo cual, todos los personajes que habitan ahí son muy particulares, todos tienen muchísimas historias de las cuales sacar.
Así que no te digo que a lo mejor no hagamos hasta una segunda parte, como Sí. tengamos mucho éxito con este. ¿Y el trabajo de los periodistas es fácil, el de los corresponsales? Lo decíamos antes, la sala de prensa, y lo veíamos en fotos, es minúscula. Yo no sé si al final se exponen muchos impedimentos para poder hablar con el presidente de los Estados Unidos. Ahora que aquí en España estamos tan obsesionados con que el presidente nos conceda a cuentagotas ruedas de prensa, en Estados Unidos eso no ocurre, ¿no? Eso para los periodistas nacionales no ocurre y el acceso es bastante fácil a la Casa Blanca. Al presidente ya es otra cosa, pero a la Casa Blanca cualquiera que tenga un trabajo de periodista, incluyendo nosotros los corresponsales extranjeros, puedes acceder. Hablar con el presidente para un corresponsal extranjero es ya casi imposible, porque tú no les vas a dar votos, tú no les vas a dar influencia, lo que tú publiques no va a tener ningún tipo de relevancia para el país, con lo cual eso es más complicado. Pero el acceso, el primer acceso, el acceder a las fuentes, el acceder al gobierno, es verdad que está muy bien organizado incluso para los periodistas extranjeros, que podemos entrar con bastante facilidad. Bueno, te veo con fotos aquí con el presidente Obama. Yo no sé si viajando en su avión de campaña durante... Eso fue su avión, ¿Sí? La primera campaña electoral, electoral. Me incrusté unos cuantos días con él en el avión. Un avión, por cierto, que es un absoluto caos. Nadie se abrochaba el cinturón, nadie apagaba el móvil, nadie dejaba de utilizar el ordenador. Y casi lo peor es que en los aterrizajes era cuando los asistentes de prensa nos comunicaban cosas, con lo cual estábamos todos como haciendo equilibrios, porque el avión realmente aterrizaba con todo el mundo de pie, con las cámaras enfocando al asistente, o sea, un avión sin ley absoluta. Y en otra foto te veo también con Clinton. Sí, una foto en la que yo no estoy, estás Sí, con Chelsea Clinton, que también durante la campaña en un hotel... La otra, sí, también con Bill Clinton te ves, ¿verdad? No había... Sí, con Bill Clinton casi mejor. Fíjate sí, que te pinta veo con los tengo, ojos cerrados. porque igual que él sale siempre como un figurín, porque es un político expertísimo, yo salí con los ojos cerrados, y con Chelsea, que es una chica muy aburrida, que no quiere nunca hablar con la prensa, me la encontré un día corriendo en una sala de gimnasio de un hotel, sudando como un pollo frito, pensando que le iba a pasar algo, porque yo creí que se le había estropeado el mecanismo de control de velocidad de la máquina, pero no, era que sudaba así porque ella es así. En los tiempos de Bill Clinton la Casa Blanca tenía que haber dado mucho juego, ¿no? Yo creo que así, hay algo se cuenta ahí, ¿no? Que en el despacho Oval, ahí fíjate que a lo mejor sí que se utilizó, aunque para otras cosas distintas que para leer informes y proclamar discursos. Nos acordamos de Mónica Lewinsky. Bueno, que para terminar, ahora estás en un proyecto en Alemania, en una televisión pública alemana, en un canal en español. Y claro, seguro que te preguntan mucho cada vez que regresas a tu tierra, ¿cómo nos ven en Alemania? ¿Nos ven como unos vagos del sur que nos estamos llevando su dinero? No, bueno, déjame decir antes una cosa solamente. Sí. El libro es muy importante saber que se ha financiado por crowdfunding. Te iba a preguntar, sí. Pues te lo cuento luego. Entonces, Alemania realmente a los españoles nos ve con buena cara. Yo creo que por el hecho de que los emigrantes de los años 50 dejaron un buen sabor de boca a los alemanes, de la forma de trabajar que tenemos, y también porque hay muchos vínculos con las Baleares, sobre todo con Mallorca, tienen una imagen nuestra que no es la de los perezosos vecinos del sur, que por ejemplo sí que aplican a los griegos. Lo que sí es verdad es que empiezan a llegar mucho noticias de corrupción, y eso sí que aparece bastante en la prensa alemana, y eso probablemente está haciendo daño a la imagen del país. Cuéntame, efectivamente, porque el libro es posible gracias a que 200 lectores, por así decirlo, sí. Han puesto dinero para que al final el libro se pudiese editar. Sí, te lo recordaba antes porque me parece importante y es una de las cosas más gratificantes de toda esta aventura, que desde el principio el proyecto se abrió a través de la página de libros.com para que la gente que quisiese participar en él pudiese aportar una pequeña cantidad de dinero que ayudaría a la edición. Con lo cual sí te digo la verdad que tengo la sensación de que toda la gente que apoyó, que han sido más de 200 personas, se convierten como en autores del libro desde el principio, se involucran en el proyecto desde el minuto cero. Y eso es una de las cosas más gratificantes de toda esta aventura. Pues se alquila Casa Blanca, este libro de Carlos de Vega, un paisano periodista leonés, corresponsal en Estados Unidos durante 7 años y que ahora está precisamente en Alemania. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros.